el otro día en el doctorado llevaron nos compartieron pues, los conocimientos de una doctora que estaba utilizando una metodología que a mí me parece fabulosa, que son las narrativas. Y la doctora Juliana se llama. Y la doctora Juliana de la Universidad Javeriana en Colombia está haciendo un ejercicio con narrativas sobre los enfermos terminales, ¿cierto? Sobre enfermedades que ya no tienen pues un atrás. Y resulta muy bacano cuando ella nos leía los resultados de investigación, cómo pues a veces la enfermedad pues termina uno dándola como unos datos, ¿no? O a veces hay realidades, no, miren, por cáncer están muriendo 300 personas en una provincia, ¿cierto? Pero lo interesante y lo enriquecedor que es construir unas categorías desde todo eso que está narrando el enfermo, desde lo que vive la familia y desde todo lo que puede construirse a nivel categorial para poder después hacer intervenciones con las familias, con los mismos pacientes desde sus realidades, para poder entender lo que pasa en la realidad de una persona que está viviendo una enfermedad terminal y de las familias, porque pues uno lo intuye desde el saber cotidiano. Muchos hemos tenido enfermos terminales en las casas, pero pues poco tenemos una elaboración categorial para que nos permita hacer un ejercicio mucho más asertivo desde el saber científico, ¿cierto? Entonces, pues pongo el ejemplo o este otro ejemplo para recrear la importancia de la investigación cualitativa, ¿cierto? Y cómo surge de una necesidad de que ese dato frío, de que ese dato que nos permite entender de una manera o muy objetiva, muy numérica, pues también no tenemos que humanizarla. Y en eso la investigación cualitativa, como lo vamos a ver ahora en la Escuela de Frankfurt, pues resulta ser un elemento muy enriquecedor, ¿cierto? Y eso entonces nos da pie a que son las interpretaciones que se hacen de la información recolectada, pues el elemento central, porque lo que se interpreta, y aquí empieza, hay un ejercicio muy bonito que hace la hermenéutica, de poder leer en contexto toda esa información, de poderle dar ese mensaje como el buen Hermes a lo que se está construyendo, ¿cierto? A lo que el otro tiene como un fenómeno dentro de sí, pero que transmite a través de una información que al investigador empieza a recolectar y a categorizar, a analizar, a codificar, ¿cierto? Y entonces allí empieza una construcción de comprensión y de sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces lo que hacía el indígena de subirse de una manera violenta y de robar recursos, entre comillas, tiene un sentido, no se hace simplemente por ser un mal sujeto, una mala comunidad, sino porque detrás hay toda una construcción muy diferente. ¿Sí? Y en donde se puede entender pues todas esas dinámicas. Alguna vez con una compañera de la universidad compartíamos pues como ella estaba compartiendo como sus hallazgos de la maestría de la maestría que hizo, y ella hizo un ejercicio etnográfico, la doctora Juliana, pero esta es otra Juliana. Ella, ¿qué hizo? Hizo un ejercicio etnográfico de meterse a una comunidad indígena aquí en Colombia, porque encontró que habían muchas muertes prenatales, ¿cierto? Y entonces el dato numérico pues decía, listo, tantos niños aún no nacidos o nacidos en tempranas edades mueren en las comunidades indígenas, y era de verdad un reporte alto. Y entonces ella se interesa por mirar qué es lo que pasa en esa realidad, y cuando se mete en la comunidad, se hace parte de la comunidad por 2 años, encuentra mirar en toda su construcción, en el paradigma, en su cognición social como grupo indígena, empieza a encontrar que las mujeres no podían acercarse a los ríos mientras estaban embarazadas, porque pues había la creencia de que podían tener algunos espíritus o algunas cosas de males, ¿cierto? Y entonces no iban a los controles médicos por no pasar cerca al río, ¿cierto? Entonces la investigación cualitativa
toma un valor muy grande porque ayuda a comprender, a explicar ese fenómeno de las muertes prenatales por un desarrollo de una cognición social. Entonces ahí es donde la comprensión de eso que está construyendo los sujetos a nivel individual o a nivel colectivo son muy importantes en la investigación cualitativa, porque eso es lo que permite desarrollar, lo que permite evitar muertes, como en este caso que planteo el ejemplo. Bien. La investigación cualitativa entonces parte de una realidad que es percibida por los sujetos, por el investigador. El elemento teórico es un elemento mucho más de guía, mientras que en la investigación cuantitativa, vamos a ver, cuantitativa es mucho más fuerte. Cuando usted elige un instrumento cuantitativo, pues viene detrás un marco teórico. Incluso en investigación cualitativa, pues algunos autores hablan no de marco teórico, sino de marco de referencia, porque pues esa teoría se puede rebatir en la medida en que vamos encontrando hallazgos. Ya lo dirá Hegel en el desarrollo de la ciencia. La ciencia es esa espiral dialéctica que va avanzando en la medida en que encontramos nuevos hallazgos de la realidad y que al final encontramos el espíritu absoluto. Bueno, todo eso que permite más bien tener la teoría como un marco referencial que puede ser debatido a la medida en que vamos encontrando hallazgos, parte de observaciones de los hechos desde adentro. Se fija mucho en la interacción que tiene el sujeto con su entorno. Entonces es una característica muy de la investigación cualitativa, mientras que la investigación cuantitativa se centra en el hecho. Aquí se centra en la interacción, por eso la importancia del interaccionismo simbólico en todo este suceso cuantitativo. También la comprensión es lo que busca la investigación cualitativa, comprender lo que pasa alrededor del sujeto y de los fenómenos en que interactúa. Y hay un elemento muy importante, y es que al final emplea categorías para poder dar los resultados. Las categorías de análisis son fundamentales para poder entender todo ese marco de información que se va encontrando. ¿Bien?